del curso Sistematización y Automatización de la Producción. Muchísimas gracias por atender la invitación. Quise hacerla en este horario para poder tener una mayor asistencia, pero considero que la mayor asistencia será cuando se hace a las 6 o 7 de la noche. De todos modos, pero nosotros siempre buscamos las formas de llegar a ustedes y que aprovechen esos espacios de crecimiento personal y profesional. Quisiera primero socializarles a ustedes que nuestra escuela tiene un evento que se hace anualmente. Ese evento es Prospecta Internacional 2026. Tenemos un Congreso Internacional de Prospectiva y también es un Congreso Internacional de Emprendimiento. En esta ocasión se va a realizar en la ciudad de Cali, en el Hotel Dan Carlton. Estamos invitando a nuestros estudiantes que están haciendo temas de investigación y también a aquellos estudiantes que quieran asistir para pues desarrollar nuevas competencias y escuchar las experiencias de ponentes internacionales y nacionales. Tiene unos ejes temáticos que tienen que ver con neuroeconomías, territorio vivo, impulso local. Ustedes van a tener pues la posibilidad de participar como emprendedores porque también vamos a tener unos stands comerciales. Pueden tener también ponencias si de pronto han trabajado algún proyecto y pueden pues participar en las ponencias de los semilleros o también asistir a las exposiciones de los coloquios doctorales. La invitación a esta actividad, a este evento que vamos a hacer, también la realizamos de manera presencial y virtual. Estas asistencias pues tienen unas tarifas ya establecidas. Si ustedes son estudiantes de la UNAD en modalidad presencial, tenemos un valor de 135.000 pesos. Egresados de la UNAD, 190.000 pesos. Y vamos a mirar si ustedes requieren hacer algún tipo de presentación de algún emprendimiento, de alguna idea de negocio, también hay stands, ya están a 400.000 pesos. O si ustedes tienen algunas empresas que quieren hacer publicidad, más o menos asisten unas 1.500, 2.000 personas, pueden hacer una serie de patrocinios. Quien quiera asistir o esté interesado, se puede comunicar conmigo a través de la mensajería interna o a través del Teams. Es importante decirles que los estudiantes que participen van a obtener 50 puntos en la última actividad del curso. Entonces, aparte de aprender, ustedes pues pueden ya obtener 50 puntos en la última actividad. Eso por ese lado. Antes de que se me olvide, también quisiera solicitarles el favor. Estamos desde la Dirección de la Tecnología recopilando una información de nuestros estudiantes, pero ahorita no tengo el link aquí. Entonces, más tardecito les voy a colocar un link para que ustedes, por favor, nos colaboren brindándonos alguna información. Bueno, vamos a entrar en materia. Esta es nuestra primera webconferencia y está relacionada con la fase 2, que tiene que ver con conceptos de la sistematización, automatización e industria 4.0. Mi nombre es Cielo Collazos Garzón. Soy ingeniera industrial, psicóloga, especialista en calidad, en proyectos, magíster en proyectos. Resido en la ciudad de Popayán y acompaño en la universidad como directora de este curso y como tutora el curso de sistemas integrados de gestión. Bueno, nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan herramientas que les permitan hacer un diagnóstico en las entidades donde laboran o en sus propios emprendimientos y que a partir de de este análisis de la situación actual puedan detectar necesidades de sistematización y automatización
determinando cuáles son las posibles causas que pueden generar retrasos o que pueden estar afectando la productividad y en consecuencia, pues también poder establecer algunos modelos teniendo en cuenta algunas tendencias tecnológicas de la industria 4.0. ¿Qué queremos en este primer resultado de aprendizaje? Que ustedes reconozcan las diferentes aplicabilidades y conceptos a la industria 4.0 para lograr una mayor eficiencia en los procesos productivos. Bueno, ustedes tienen dentro de la guía de actividades hacer un mapa de ideas acerca de la revolución industrial. Como ustedes han podido notar, pues hay 5 fases de la revolución industrial que están ligadas mucho con las formas de producción y que definitivamente afectaron las condiciones sociales y económicas de esa población y que gracias a esos avances que se lograron en ese tiempo, pues hoy estamos teniendo muchas herramientas que han mejorado la gestión de las empresas y que además han exigido a los colaboradores que desarrollen nuevas competencias. En esta webconferencia vamos a mirar un poco en cuáles son esos aportes que se hicieron por parte de algunos autores en el tema de la revolución industrial, pero también en esos procesos administrativos. Y luego vamos a identificar cuáles son esas tendencias de la industria 4.0 que ustedes también deben mostrar en una presentación y que muy juiciosamente pues lo están relacionando en el foro. Y finalmente vamos a mirar cuáles serán esas habilidades que nosotros como empresarios o como colaboradores debemos desarrollar. Bueno, rápidamente, digamos que no me quiero detener mucho en esto porque sé que están muy juiciosos haciendo su mapa mental. La idea es que ustedes conozcan que cualquier cambio que se realice en estas fases de la revolución industrial a nivel tecnológico va a tener impacto sobre las condiciones, gustos, formas de vida, calidad de vida de la comunidad. Y pues obviamente esto logró a la fecha pues una industria global que ha cambiado mucho las formas de actuar, de contratar y de relacionarnos entre nosotros como colaboradores y también entre las empresas a nivel local y global. En 1784 aparece la primera fase de la revolución industrial en la que se empiezan a utilizar equipos de producción mecánicos que se impulsan por vapor y energía. En 1870 llega la segunda fase de la revolución industrial en la que ya se introduce la electricidad y el petróleo como fuente energética para la producción y esto favorece que los procesos de producción sean mucho más ágiles, pues que se hagan producción en serie, pero también se tienen que empezar a hacer algunas especializaciones para el desarrollo de tareas. En la industria 4.0 podemos destacar 1970 como la época en la que inicia y lo que busca son automatizar la producción basado en el uso de sistemas electrónicos y algunas tecnologías de información. Y la industria 4.0, pues ahí hay divergencias, hay unos que dicen que comienzan en el 2000, otros dicen que en el 2011, pero básicamente lo que busca es que esa producción que ya viene siendo automatizada además de funcionar de manera, eh, ¿cómo se dice?, independiente en algunos procesos de la interacción humana, también pueda estar interconectada con otros procesos e inclusive con otros sitios a nivel global. También se le solicitaba en ese mapa de ideas que aparte de decir pues los años y también cuáles son como esos medios de producción, se citara algunos autores en las diferentes fases de la revolución. Es aquí como tenemos a James Watt, que fue el que mejoró la máquina de vapor y gracias a él algunas actividades que se hacían de manera artesanal ya se empezaron a hacer en industrias mecanizadas. Eso también generó pues que fueran apareciendo nuevas clases sociales, porque algunos eran los dueños de los medios de producción
y otros eran pues los obreros. Algunas personas que estaban en campo empezaron a vivir en las ciudades y pues ustedes desde ahora pueden ver cuál es el cambio de vivir en el campo y todas las implicaciones que tiene pasar a una metrópoli. Richard R. White también inventó la máquina para hilar algodón y también creó los primeros sistemas de producción en fábricas. Edmund Cartwright también inventó el telar mecánico, lo que permitió producir telas mucho más rápido que el tejido manual. Y George Stephenson desarrolló locomotoras de vapor e impulsó el ferrocarril, revolucionando el transporte de mercancías. Eh, digamos que la idea no es que ustedes los citen a todos, pero que sí vayan mirando poco a poco cuál fue el aporte de por lo menos unos dos actores en cada una de las fases. La segunda revolución industrial también presenta algunos autores como Thomas Edison, que fue el que inventó la bombilla eléctrica práctica y también desarrolló sistemas de generación y distribución eléctrica. Un gran científico también, Nikola Tesla, que desarrolló el sistema de corriente alterna y que eso también facilitó que se transporte la electricidad, que se transportara la electricidad a largas distancias. Henry Ford introdujo la producción en cadena y pues también recordamos que él fabricó el vehículo Ford Modelo T, que fue como la primera producción en masa que se realizó en cuanto a vehículos. Y tenemos a Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono y que revolucionó la comunicación a distancia. Como ustedes pueden observar, cada pasito nos llevó a lo que estamos haciendo hoy y no podemos desconocer todo ese avance y también ahorita vamos a mirar cómo fueron esos cambios en los modos de administrar que hacen que hoy también, aún así haya pasado mucho tiempo, hay temas que se siguen manejando de la revolución, de la segunda y la tercera fase de la revolución en cuanto a temas administrativos. Si bien en el tema mecánico son muchos los avances, pues la parte administrativa ha implementado algunos postulados que siguen siendo vigentes y que han marcado pues unas historias exitosas en el tema de la administración de las organizaciones. En la tercera revolución industrial tenemos a Jack Kilby, que inventó el circuito integrado, el chip, y eso pues permitió que se desarrollara toda la electrónica moderna. Robert Noyce también mejoró el microchip y cofundó Intel y fue clave para el desarrollo de microprocesadores. Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web y permitió el desarrollo de Internet como red global. Aparecen también empresas tecnológicas como IBM, Intel, Microsoft y también el desarrollo de computadoras personales. Esta tercera fase se desarrolló entre 1950 y el 2000 y pues permitió la expansión de la informática y el software. La cuarta revolución industrial, lo que les decía, ¿no? Hay unos que hablan de 2011, hay otros que hablan de 2000, pero básicamente los autores más destacados son Klaus Schwab, que popularizó el concepto de la cuarta revolución industrial. Describe que hay una integración entre tecnología digital, física y biología. Está Elon Musk, que ha utilizado mucho la inteligencia artificial en sus vehículos, en tecnología especial, pero que además está haciendo algunos avances en cuanto a robots humanoides que puedan como prestar ciertos servicios. Hay investigadores en IA y robótica que también nos han permitido identificar que el Big Data sirve para tomar decisiones y que las máquinas pueden aprender y hacer un aprendizaje automático. Entonces, les pregunto, por favor, activan su micrófono o lo escriben por el chat. ¿Cuál sería su respuesta en español sobre esta primera parte que hemos visto? What are the positive and negative aspects of the first three revolutions? Vamos a ver cómo está el dominio de esa segunda ley. Los leo, los escucho. De acuerdo a la participación de acá, pues también vamos a asignar algunos
puntos en esta fase, ¿no? También pues destacamos que ustedes han dedicado este tiempo y pues estamos mirando a ver. Buenas noches, tutora. No puedo activar el micrófono. Listo, Richard, pero entonces te leemos en el chat. ¿Cuál es la pregunta? A ver si ya lograron traducirla. What are the positive and negative aspects of the first three revolutions? Bueno, entonces Richard ya está aquí. Aspectos negativos, se podría decir que el distanciamiento de las clases sociales que se mantiene hasta el día de hoy. Muy bien, Richard, muy bien. ¿Y un aspecto positivo? ¿Qué nos dice Carlos Antonio? Si quieres, puedes escribirnos en el chat. ¿Qué nos dice Mariana? Buenas noches, tutora. Buenas noches, Carlos Antonio. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Pues aspectos negativos, tal como lo mencionaba el compañero, eh, pues bueno, más que todo el crecimiento de las ciudades, pues con los avances que se fueron dando, pues Ujú. creció básicamente la población en las ciudades y esto trajo consigo problemas sociales. Fue como pues de Ajá. pronto un impacto negativo. Y pues ya en cuanto a aspectos positivos, vemos todo el desarrollo tecnológico que se vino dando, las diferentes invenciones que pues de una manera u otra pues permitieron un impacto pues muy grande en lo que es la producción. Entonces ya vemos que pues está la producción en masa, entonces ya pues se generan mucho, o sea, productos pues de manera más rápida, pero pues eso Ujú. también trae consigo, entonces ya vamos viendo hoy día que pues gracias a tanta tecnología, muchos puestos de trabajo pues se han venido pues como quedando ya en la tecnología, ¿no? No se necesita como Sí, esa mano de obra. Entonces de ahí como veíamos la importancia de prepararnos, pues para no ser, digamos, reemplazados, sino más bien pues adecuarnos a esa tecnología que día a día va avanzando. sí, muy bien. Muchas gracias. Y sobre todo, pues es eso, ¿no? Desarrollar nuevas habilidades, poder empezar a mirar qué tipo de emprendimientos podemos hacer y cuáles son esas áreas, pues que sí requieren que nosotros seamos proactivos y creativos. Recordemos que hay unos objetivos de desarrollo sostenible que guían como el actuar de los países y obviamente hay muchas empresas que están enfilando sus esfuerzos para eso. También hay comunidades que están formulando proyectos para poder mejorar sus condiciones de vida y ustedes pueden ser partícipes. De hecho, la UNAD lo que busca y facilita este tipo de educación virtual es que ustedes no salgan de sus territorios, sino que puedan estar ahí disminuyendo pues costos de pronto de transporte, también de mantenimiento, de habitación, pero que ustedes puedan estar en una comunidad aprendiendo y mirando cómo la pueden mejorar. Y también en este caso, la formulación de proyectos, como les decía, siempre y cuando se identifique una problemática y se puedan buscar fuentes de financiamiento, pues es una oportunidad para que ustedes como profesionales impacten positivamente el territorio donde están. Bueno, nos dice Richard que un aspecto positivo puede ser el mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Mariana nos dice que impulsaron el desarrollo tecnológico, aumentó la producción, mejoraron el transporte y las comunicaciones y generaron crecimiento económico y nuevas oportunidades. También facilitaron el acceso a bienes y servicios a mayor escala. Pero también dice Mariana que provocaron explotación laboral, las largas jornadas de trabajo, trabajo infantil y desigualdad social. Además, generaron contaminación ambiental, migración descontrolada a las ciudades y desplazamiento de trabajadores por la mecanización y automatización. Por ejemplo, eso que pasó hace mucho tiempo, en la primera fase de la revolución, pudiéramos decir que es lo que está pasando ahora, ¿no? Aparecieron nuevas tendencias tecnológicas y lo que ustedes
muy acertadamente han dicho es eso. Es posible que se pierdan puestos de trabajo, pero también es posible que nazcan nuevas oportunidades de hacer negocio, pues para todos. Bueno, muchas gracias por su participación. Los felicito. Vamos a continuar. También ustedes, yo les decía pues que a medida que fueron cambiando las formas de producción, también las formas de administrar fueron a la par cambiando. Destaco a tres autores, por ejemplo, Taylor, como en la primera fase, en la segunda fase de la revolución. Él fue un ingeniero industrial que nació en Filadelfia y a él se lo ha calificado como el padre de la administración científica. Y él lo que buscaba era organizar métodos de trabajo y lo que hacía era un estudio de tiempos y movimientos. Esto todavía se utiliza hasta ahora para hacer específicamente el análisis de procesos. O sea, lo que yo les decía, son cosas que están desde hace mucho tiempo, pero que todavía nos sirven para hacer algunas revisiones de procesos y también para estandarizar los mismos. Algunas limitaciones es que, como ella estaba diciendo, bueno, hay que hacer esto en este tiempo y de esta forma, los trabajos se volvieron repetitivos y mecánicos. Y ustedes saben también por seguridad de salud en el trabajo que cuando todos esos trabajos se vuelven de esa manera y no hay una adecuada gestión de la salud de los colaboradores, eso también termina en enfermedades laborales o en accidentes de trabajo. También pues hizo estudios sobre métodos y tiempos, lo que yo les decía, y de hecho pues es una actividad que ustedes van a realizar también de manera grupal en esta fase. Entonces es importante tener en cuenta que cuando queremos mejorar algo siempre lo tenemos que medir y a veces hay que tomar tiempos para mirar cuáles son esos cuellos de botella, cuáles son esos procesos que podemos unificar, pues para hacer más productivo los procesos medicinales de la empresa. Tenemos unos grandes aportes de Henry Fayol. Estuvo entre 1841 y 1925. Él fue un ingeniero de minas francés que se destacó por unos grandes aportes que ha hecho en la teoría administrativa. Y resulta que él logró mejorar en esa empresa donde trabajaba significativamente el rendimiento de los colaboradores. Y él básicamente habla de 5 funciones básicas, que son planificación, organización, dirección, coordinación y control. Cuando nosotros miramos estas 5 funciones básicas, y de pronto no sé si ustedes hayan escuchado hablar de las normas de calidad ISO, también estamos mirando en la norma ISO que hay que hacer un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y está bien que hace mucho tiempo él emitió esos conceptos, pero esas normas tomaron aportes de él y de otros actores y ahora han estandarizado esas a nivel mundial y son las normas que permiten hacer a las empresas mucho más competitivas. También habla de algunos principios y entre ellos está la dirección, o sea, la necesidad de que siempre haya una cabeza y que hayan unos roles y responsabilidades definidos, que se establezca una remuneración justa para los colaboradores. De hecho, hasta ahora hay empresas en las que un mismo cargo de auxiliar administrativo entonces tiene más salario que otro. Y a pesar de que desde ese tiempo está hablando de remuneraciones, caras salariales, pues todavía no lo hemos podido implementar del todo. Eso termina siendo pues un reto todavía para las empresas y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que no tienen todo este orden por tiempo, por recursos, por las formas de administrarlos, por las limitaciones económicas que hay. No han podido a esta fecha, a 2026, implementar algunos de estos principios que son básicos en la administración. Entonces también hay muchos retos como para profesionales y técnicos en formación de poder retomar estos grandes aportes e irlos adoptando a nuestros emprendimientos o a nuestros puestos de trabajo. El orden habla también pues de la necesidad de tener estandarizados los procedimientos, como les decía, definir unos roles, quién tiene la autoridad, quién tiene la responsabilidad. Habla de una estructura organizacional, de una equidad en la forma de tratar a los colaboradores.
también de disciplina. Eso tiene que ver mucho con el orden, con la estandarización, con los objetivos. También habla del trabajo en equipo. Estamos hablando de un espíritu de cuerpo que permita como la estabilidad de la empresa. No quiero andar mucho en esto, pero era para que ustedes tuvieran idea de que hay postulados que sirvieron y que siguen funcionando en empresas. Obviamente tienen que adaptarse a los nuevos cambios del mercado, a los nuevos retos que tienen a nivel organizacional, pero definitivamente marcan una forma de actuar. Tenemos también a Henry Ford, como les decía, fue un empresario norteamericano que hizo, que lanzó al mercado los primeros automóviles. Y finalmente, pues él lo que hizo fue empezar con una producción en masa para que este vehículo estuviera a un precio mucho más asequible y que pudiera pues también entrar en el mercado y ser comprado por muchas personas. Ahora, como les decía, estos son aportes como en la primera, segunda y tercera fase, pero tenemos grandes autores que también aportan en esta fase, Industria 4.0. Klaus Schwab también propuso en administración que las empresas deberían hacer una innovación tecnológica, tener un liderazgo digital y hacer que las organizaciones fueran más flexibles, porque como ya hay muchas personas en las ciudades, hay muchos requerimientos, tenemos el Internet, entonces podemos antojarnos de un producto de tal o cual color. Entonces las empresas no pueden, como en el caso de Henry Ford, proponer un único modelo y generar muchos productos, sino que más bien tiene que identificar cuáles son esas necesidades del mercado, qué es lo que están buscando, además qué es lo que está haciendo la competencia y poder hacer unos sistemas de producción mucho más flexibles. También Eric Brigholson y Andrew McAfee de Estados Unidos determinaron a través de diversos estudios cómo la inteligencia artificial, los algoritmos y los datos están cambiando la productividad y por eso pues viene de ahí la importancia del Big Data para tomar decisiones y también fusionar a estos humanos, a esos equipos de alto rendimiento o trabajo en equipo de personas con sistemas inteligentes que les permitan tomar decisiones y rediseñar sus modelos de negocio por las razones que yo les digo. Está cambiando los mercados, están cambiando las empresas, están cambiando ahorita las necesidades o los gustos, entonces es necesario que también las organizaciones empresariales lo hagan. Peter Drucker, pues también fue el precursor de la administración moderna. Él nació en Viena. Él habla del concepto del trabajador de conocimiento, también de una administración basada en objetivos y también de la importancia de la innovación y el aprendizaje continuo. Y obviamente hoy más que nunca, cuando estamos implementando tendencias de industria 4.0, cuando ya estamos hablando también de una industria 5.0, que no vamos a profundizar en esto porque es parte de otro curso que también se dicta en la tecnología, pues están motivando la innovación y el aprendizaje continuo. Ahora sí, vamos a hablar, bueno, y más van a hablar ustedes de la revolución 4.0 porque también deben hacer una presentación en 5 diapositivas de cómo están estas tendencias aplicándose en algunas organizaciones y pues cuáles pueden ser el uso que se les puede dar en sus emprendimientos. Tenemos en la revolución 4.0 el Internet de las cosas, redes sociales, Big Data o inteligencia de datos, drones, inteligencia horizontal, inteligencia vertical y ciberseguridad. Tenemos inteligencia artificial, robótica, sensores, comunicaciones, productos inteligentes y fábricas inteligentes. También hay nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, nuevas herramientas y nuevos conocimientos. Todas estas tendencias que vamos a profundizar ahorita en un momento, lo que buscan es que durante toda la cadena de producción, o sea, desde el diseño hasta la fabricación, hasta la distribución, hasta la comercialización, hasta su uso y hasta su forma de
disponerlos finalmente y algunos reciclables. En todas estas fases es posible que se utilice una de las tendencias que nosotros citamos acá. Entonces, como les decía, nosotros queremos que ustedes conozcan estas diferentes herramientas tecnológicas, que miren cómo pueden utilizarlas en sus empresas y decirles que desde el mismo momento en que diseñan, fabrican, distribuyen, comercializan y utilizan, pues ustedes tienen la posibilidad de adoptarlas. Hay una empresa, un estudio de caso que se les brinda a ustedes y la idea es que ustedes sobre ese trabajen la implementación de Industria 4.0. Quisiera, por favor, preguntarles por el chat o de manera eh, por audio que ustedes me den ejemplos o me hablen de algunas de estas tendencias tecnológicas que hayan escuchado, que hayan visto, que me den ejemplos. Los escucho. Recuerden que su participación también tiene un puntaje adicional en la actividad. A ver, me voy para acá. Los escucho. ¿Qué han escuchado ustedes del Internet de las Cosas, de redes sociales, de Big Data, de los drones? Bueno, los escucho o los leo como les sea mucho más fácil. Bueno, Richard también nos estaba diciendo que con la revolución industrial, en su primera etapa, cambió el modelo económico y pasó del feudalismo al capitalismo. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces Richard nos va a dar algunos ejemplos. Estos temas los deben profundizar ustedes en la presentación que deben hacer y luego los van a profundizar mucho más cuando hagan una propuesta para sistematizar y automatizar el proceso productivo. Bueno, las redes sociales, por ejemplo, ya todas las empresas muestran sus anuncios y productos con base a las visitas y comentarios. Pueden analizar la tendencia del mercado e interactuar directamente con el cliente final. Muy bien. Y de hecho, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de redes sociales, ustedes seguramente se han dado cuenta que cuando utilizan su celular para hacer algún tipo de búsqueda, entonces después de unos días empieza a llegar la publicidad de lo que ustedes buscaron, de ese producto que usted estaba mirando. Entonces, pues muchas empresas lo que hacen es captar esos datos, buscar quién les vende nuestros datos, pues para poder llegar con esa cosa que nosotros pensamos apenas, pero ellos nos entregan tanta información que nos terminan haciendo creer que más que pensar y desear, ya se convierte en una necesidad la compra de dicho producto. Listo. Las redes también nos sirven para hacer una interacción con el cliente final y hay una retroalimentación continua en las partes. Y eso básicamente lo que nos lleva es a corroborar lo que decíamos. Si yo tengo una interacción con mi cliente, necesito saber qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, y nuestros procesos pues deben estar diseñados de forma que nosotros podamos responder a ese nicho de mercado. Y obviamente si nosotros no hacemos eso, la competencia sí lo va a hacer. Entonces, si nosotros queremos ser competitivos y productivos y mantenernos en el mercado con nuestra ventaja competitiva, pues vamos a tener que, como quiera, así sea regañadientes, entrar en este tema de tendencias tecnológicas. Las empresas que no lo hacen, pues tienen que ver mucho con que, por ejemplo, los que hacen artesanías. De pronto hay cosas y empresas que no pueden hacer sistematización y automatización porque ahí está su diferencia. Pero en empresas que sí generan ciertos productos, eh, de consumo masivo, pues sí deben evaluar la forma de hacerlo. Mariana nos dice que hoy en día las personas que no posean son muy escasas, por no decir que no existan. Es la manera por la cual nos podemos comunicar con las demás personas. Además, el servicio de Internet es tan necesario que ya las llamadas se hacen por medio de él. Muy bien.
La robótica actualmente se utiliza más que todo en las fábricas de ensamble, ya que mejora la precisión, tiempos de producción y reducción de los errores que normalmente los produce el ser humano por falta de atención. Hay, de hecho, en China algunas empresas en las que no hay un solo humano. No recuerdo muy bien el nombre de una empresa, pero no hay sino solamente robots. Y cuando tienen que hacer algún ajuste, pues han sido programados para que tengan un autoaprendizaje y puedan pues hacer los ajustes necesarios. Por eso les digo que cada vez es más necesario que desarrollemos esas habilidades blandas y que miremos a ver frente a esos ODS, a esos retos globales, qué podemos hacer y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, Richard también nos está, bueno, por ejemplo, el tema de los drones. Al comienzo nosotros hubiéramos podido decir pues que es algo que nos va a servir. Por ejemplo, hay unas empresas que antes utilizaban escaleras para subir a su personal, para contar grandes cantidades de inventarios, entonces tenían que cerrar varios días, contratar varias personas, el riesgo de subir a esas personas en esas escaleras. Y resulta que ahora están utilizando drones para hacer inventarios. Entonces le colocan un código de barras al producto, manejan el dron, entonces ya la persona que iba a hacer inventario no tiene que estar expuesto a esos riesgos, aunque obviamente ya hay menos personas, pero esperaríamos que las empresas puedan poner a esas personas que han sido capacitadas pues en otro proceso y si no, lastimosamente, pues tendría que despedirlas. Pero esos drones están siendo utilizados pues para eso, ¿no? Y son muchos los ejemplos, pero desafortunadamente esos drones hoy están siendo utilizados para atacar a países, a nuestra población. Entonces, pues a veces los mismos desarrollos tecnológicos, si son mal utilizados, terminan siendo pues un arma de doble filo para nosotros. Vamos a seguir mirando el chat, a ver qué nos está diciendo Richard. Dice que los drones, a pesar de que inicialmente se usaban para ocio, nos han demostrado mayor potencial para la guerra, ya que como podemos ver en el conflicto ucraniano-ruso, permite uso remoto. Lo que les decía, efectivamente, digamos que ojalá podamos ser cada día más innovadores, pero también cada vez más sabios para poder hacer un uso adecuado de estas tendencias tecnológicas. Bueno, también estamos hablando de integración vertical, integración horizontal. También algunas organizaciones han hecho alianzas con las empresas que hacen su distribución logística. Como les decía, por ejemplo, ahorita si yo quiero un producto que solamente lo venden en Estados Unidos, puedo ingresar a Amazon, comprarlo y pues acá me llega muy rápido. Algunas veces hay envíos gratis por una especie de convenios que hay. Entonces, también están haciendo una integración horizontal y vertical, es decir, con los proveedores, pero también con las empresas comercializadoras. Fundamental en este tiempo también es el tema de ciberseguridad. Como les decía, pues muchos apps, muchas empresas están haciendo recopilación de nuestros datos y a veces pues eso se convierte en un negocio, pero sobre todo también en temas, en entidades bancarias, por ejemplo, el tema de ciberseguridad es fundamental. Por ejemplo, ahorita en el tema de las elecciones que ya están próximas a ejecutarse en este fin de semana, pues también es fundamental la auditoría de esos software y que puedan establecer pues mecanismos para evitar hackeos. Miremos a ver en el chat qué nos está diciendo Richard. Como temo que realmente no es una app para compra de datos, sino que es una empresa que se dedica realmente a la venta de bases de datos. Sí, miren, imagínense tantas cosas que están haciendo con nuestra información. Y si tú no permites ciertos accesos, entonces no puedes bajar una app. Si tú no das cierta información, entonces no puedes hacer ciertas transacciones. Entonces, a veces, así no queramos, pues nuestra información ya está en la nube
y está siendo como el producto que están comercializando muchas empresas. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya hablamos de la robótica, ya hablamos de la comunicación, del internet, de las formas de comunicación, de los productos inteligentes. Pues son productos que también nos ayudan a solucionar algunas necesidades básicas, pero que también dan respuesta a esa necesidad tecnológica que hay. Están haciendo algún tipo de ropa, de pronto con algunos insumos, por ejemplo, con piel de algunas frutas, eso tratando de ser ambientalmente sostenibles. También estamos hablando de productos alimenticios que ahorita tienen probióticos que nos ayudan a fortalecer nuestro organismo y a favorecer también la salud. Les hablaba también de las fábricas inteligentes, que es las que están muy automatizadas, y son pues muchas los retos que hay. eh, También en el uso de nuevos materiales, como les decía, nuevas fuentes de energía. Estamos hablando también de la eólica, de la nuclear, nuevas herramientas y sobre todo nuevo conocimiento, porque todas estas tendencias tecnológicas hacen que nosotros tengamos que aprender a utilizar ciertas apps, a que aprendamos a programar, a que también aprendamos otros idiomas para poder interactuar con personas, pero también otros lenguajes de programación. Entonces, la industria 4.0 exige de nosotros una innovación y un aprendizaje continuo, como lo decían nuestros autores que hicieron grandes aportes. Bueno, entonces los leo, los escucho. ¿Cuál de estas tecnologías consideran ustedes que pueden implementar en una pequeña y mediana empresa? Miren de pronto lo que han visto en internet o miren alguna empresa que esté donde ustedes viven o donde ustedes trabajan. ¿Cuáles de estas han logrado implementar y consideran ustedes que han sido buenas? O bueno, también hablemos de casos que no hayan sido exitosos. Bolsas biodegradables, que creo que vi de una empresa que las producían con cáscara o semilla de aguacate. Muy bien. El plástico definitivamente contamina mucho, pero cuando uno observa, siempre estamos en contacto con algo que tiene plástico. Entonces, el tema de los nuevos materiales es algo definitivo, que no tarda miles de años como las de antaño, sino que se degrada en cuestión de meses. Muy bien, Richard, muy bien. Bueno, Mariana y Carlos Antonio y Richard, ¿cuáles de estas podemos implementar o han visto ustedes que se implementen de esas tendencias tecnológicas? Tutora, pues por Ajá. ejemplo, se ve mucho la automatización robótica. Pues por ejemplo, pues hablo de la empresa donde trabajo, es una empresa industrial. Ujú, Entonces, digamos, antes era todo como muy manual, ¿sí? Pero entonces ya, pues con esos avances, lo que se ha hecho es como automatizar un poco más parte de la línea de producción. Entonces ya existe una máquina que, pues, ahora digamos que, bueno, en este caso, digamos, se elabora pan de arroz, ¿sí? Entonces, antes se hacía todo manual, no, ahora ya lo que hace es la máquina hacerlo. Entonces, solo se necesita de un operario para sacar básicamente una producción, pues, muy grande. Y bueno, eso es lo que pues, básicamente se ve, pero también lo que es el Internet de las cosas. Entonces hay muchas empresas que utilizan sensores, que básicamente pues para medir condiciones en tiempo real. Entonces se tiene toda la información pues desde un celular para mirar, pues no sé, por ejemplo, la temperatura de un horno, la humedad de pues ciertas materias primas, sí, que esté todo como en condición. Entonces, esto del Internet de las cosas también se puede implementar mucho, pues básicamente en las pymes. ujú, sí, sí. Y de hecho, pues en nuestra casa, ¿no? Ya pues hay electrodomésticos que permiten esa facilidad. Entonces, muchísimas gracias. Miremos en el chat. A ver, dice que no.
la IA chatbot donde trabajo para la atención a usuarios 24 horas en el canal de ventas. Excelente. Y también en la UNAD, pues también ustedes pueden hacer el uso del chatbot. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema final que tiene que ver con cuáles son esas habilidades para la vida en la industria 4.0. Como yo les decía, es fundamental el desarrollo de habilidades blandas y esto significa que nosotros debemos aprender a tomar decisiones. Y ese aprender a tomar decisiones implica desde mi yo. O sea, quiero estudiar, qué voy a estudiar, virtual, presencial, cómo voy a organizar mi trabajo, por qué voy a estudiar eso, voy a casarme, entonces, ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a adquirir una casa? ¿Cómo me voy a movilizar? O sea, todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones, todo el tiempo, en todos los aspectos. Y cuando uno está en una empresa, en una organización donde es o colaborador o gerente, también necesita eso. Entonces, es la capacidad que nosotros tenemos de poder tener, como lo dice también, un pensamiento creativo y un pensamiento crítico. Ver una situación, poder analizar que, por ejemplo, miremos un tema de producción, ¿qué está generando un cuello de botella o productos defectuosos, un producto no conforme? Poder identificar con un pensamiento crítico qué es lo que está pasando y a través de un análisis adecuado de las causas poder decir, y esto va también enfocado a la actividad que tienen que hacer de manera grupal, que es hacer el estudio de caso que se les presenta, diseñar el cursograma analítico de procesos y establecer cuáles son las causas de esa problemática. Entonces, en esta actividad que van a hacer de manera grupal, ustedes van a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, para poder irse encaminando a una toma de decisiones en el tema laboral y el tema personal. Es fundamental que nosotros aprendamos a manejar las emociones porque necesitamos trabajar en equipo, porque necesitamos hacer un manejo adecuado de los conflictos, porque necesitamos ser empáticos con ese cliente que está al otro lado del mundo o con el que yo tengo aquí al frente, pero también necesitamos ser empáticos con nuestro colaborador, con nuestro compañero, y también tenemos que tener una comunicación asertiva. Significa decir las cosas en el momento que es, en el tono que es, con las palabras que son, para poder tener una comunicación eficaz, ¿no? Que nosotros podamos comunicarnos en equipo, podamos resolver los conflictos, podamos disminuir los factores de riesgo de estrés y todo eso implica que nosotros tengamos un autoconocimiento. Todo comienza con que yo sea capaz de decir, bueno, a mí realmente me molesta mucho que me levanten la voz. Entonces, yo voy a tratar de hablar despacio porque si yo hablo en un tono adecuado, es posible que la otra persona también lo haga de esa manera, pero yo ya sé que no me gusta que me hablen duro y yo tomo desde mi yo una acción adecuada para poderme comunicar con ese otro. Porque, ¿qué pasa? Si yo no tengo una comunicación asertiva, no puedo solucionar problemas, el trabajo en equipo se va a dañar, el manejo de emociones va a afectar todo el clima laboral, todo el ambiente laboral y todo eso redunda en un estrés. Como yo les decía, yo soy ingeniera industrial, pero también soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo y yo aplico las baterías de riesgo psicosocial y realmente es muy alto el estrés en los colaboradores, sobre todo cuando no hay un buen liderazgo, pero sobre todo cuando las personas no tienen un proceso de manejo de emociones y de inteligencia emocional. Hay algunas personas que aparecen ya con síntomas fisiológicos, con síntomas comportamentales, ya tienen afectación del sueño, ya tienen como ganas de no hacer nada un día cualquiera, también quieren estar como aislados, no pueden dormir, tienen problemas gastrointestinales. Entonces, digamos que de cerca he visto cómo la falta de estas habilidades hace que el ambiente laboral se vuelva muy pesado, se vuelva
difícil la consecución de los objetivos organizacionales y por eso he querido hacer énfasis en estas competencias blandas que tienen que desarrollar. Como les decía, el trabajo en equipo es fundamental, la comunicación y también el manejo del tiempo. Ahorita hay muchas formas de hacer un uso adecuado de herramientas tecnológicas para programar nuestras actividades diarias o semanales para poder cumplir con los retos que hay, para poder trabajar en equipo esos retos también y para poder pues medir qué tan bien estamos gestionando ese tiempo. Acordémonos que tenemos que ser flexibles, pero además tenemos que trabajar y gestionar nuestras emociones para poder trabajar en equipo. La resolución de problemas es fundamental, como les decía. El ser creativo significa que ante una situación problemática, entre todos podemos aportar. Muy claro lo muestra la imagen y que tengamos un liderazgo. Y ese liderazgo tiene que ser propio, además tiene que ser transformador. Antes se hablaba de un liderazgo autocrático en el que un líder enviaba una orden y se cumplía o se cumplía. Otro, después también se hablaba de un liderazgo democrático en el que el líder escuchaba a todos y bueno, a la mayoría le daba gusto, pero ahorita estamos hablando y fomentando un liderazgo transformador, que yo desde donde esté, desde un cargo alto o desde un cargo operativo, sea capaz de resolver problemas de manera creativa y pueda desarrollar un potencial liderazgo. La inteligencia emocional fundamental, la toma de decisiones es determinante, el manejo de estrés y la organización. Y la organización tiene que ver mucho con procesos estandarizados, pero también con algo tan simple como es un programa de las 5 S. No sé si ustedes lo han escuchado. Y eso lo que busca es que nosotros tengamos un lugar de trabajo adecuado, que tengamos las cosas necesarias en el sitio organizado para evitar estrés, para evitar accidentes de trabajo, para poder responder a las necesidades de una manera adecuada. Entonces, desde seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, nosotros promovemos esto: maneje sus emociones, tenga su sitio de trabajo organizado, trate de no tener ningún factor de riesgo que sea estresante para que usted pueda tomar unas decisiones acertadas, sin emocionalidad y que favorezcan el trabajo en equipo. Les pregunto, ¿cuáles de estas habilidades consideran ustedes que deberían mejorar? Vamos a empezar con el tema del autoconocimiento. A ver, los leo. ¿Cuáles consideran que deben mejorar? ¿O no debe mejorar nada? A ver, Sí, señora, pues realmente uno considera que de todas debe mejorar siempre pues algo, ¿no? Pues en mi caso, sí el manejo de las emociones, ¿no? Entonces, a veces uno pues en el trabajo sucede algo, pues de pronto en mi caso, pues como un rol más de liderazgo, ujú, entonces sucede algo, pues sí lo he aprendido a manejar mejor. Pero entonces uno se estresa de inmediato, entonces eso hace que uno no vea pues, caminos para solucionar. Entonces, de pronto en este caso, eso sí es lo que yo pues quiero mejorar y pues he tratado como de trabajarlo. Entonces, no quedarse ahí como estancado, entonces me estresé, me dio mal genio, entonces se traba uno, o sea, como que no encuentra la solución al problema. Entonces, más que todo en eso. sí, sí, muchísimas gracias por tu aporte. Lo que tú dices es verdad, cuando estamos muy tensos, muy aturdidos, a veces no encontramos la solución. Algunas personas dicen que trabajan bien bajo presión, pero es porque de pronto tienen, pues como ya esa habilidad aprendida, ¿no? O sea, a mí me exigen y yo arranco, pero hay otras personas que cuando están trabajando bajo presión, realmente lo que hacen es bloquearse. Richard nos dice que la inteligencia emocional la debe mejorar para saber expresar de forma calmada y sin llegar a hacer sentir a la persona atacada con lo que se dice. Y eso es fundamental porque es que a veces nos tomamos las cosas personales. Hay un gran libro
que yo leí hace mucho tiempo y sobre el cual hago también muchas charlas y se llama el libro de los cuatro acuerdos. No sé si ustedes lo han mirado, pero entre otras cosas dice que nosotros debemos hacer siempre las cosas lo mejor que podemos, o sea, hacer las cosas al máximo, sin reventarnos, sin estresarnos, sin enfermarnos, pero hacer las cosas bien. No hacer suposiciones, porque es que a veces la loca de la casa, ah, no, es que me miró mal, es que tal cosa, es que mi jefe hoy no me saludó porque quién sabe por qué. Entonces empezamos a hacer suposiciones en lugar de hacer preguntas. Y también el tema de ser impecable en las palabras, lo que tú decías, a veces es el tono, a veces es el mensaje inadecuado. Entonces yo quise decir algo, pero lo dije en un tono, con una palabra que no era. Y también no tomarnos las cosas personales. A veces pensamos pues que nuestro jefe algo le dijeron, que ya me va a echar y resulta que ese día el jefe tuvo un mal día con su esposa o tiene su hijo enfermo o alguna cosa pasa y nosotros pensamos que es personal. Entonces es importante que tengamos un liderazgo transformador que parte del autoconocimiento, porque de esa forma yo voy a reconocerme, pero también voy a saber que hay un otro que también tiene problemas, que también tiene estrés, que también tiene responsabilidades, y así se va a generar una mayor empatía en un clima de trabajo. Bueno, vamos a mirar ahora sí. En el CIPAS, que se va a hacer la próxima semana, vamos a mirar las actividades que deben hacer, pero pues simplemente se las cito. Ustedes como trabajo independiente tienen que hacer la lectura de la industria 4.0. Ahí les cito las páginas y deben elaborar un mapa mental en el que deben estar las fases de la revolución industrial, primera, segunda, tercera y cuarta, cuándo iniciaron, cuáles son las características en cuanto a tecnología, cambios sociales y los autores representativos. Aunque aquí casi les hice la tarea, pero es importante que lo hagan, además porque ustedes son profesionales en formación y deben tener esos conocimientos de, bueno, ¿y esto por qué salió? ¿Y qué fue lo primero que se hizo? ¿Y hace cuánto se generó el tema de la medición de tiempos? Bueno, ese mapa mental debe publicarse. Hay unas personas que están colocando una imagen. Yo les solicito que coloquen el link, por favor, para facilitar la visualización y además para garantizar que ustedes lo elaboraron. También hacen una lectura crítica del documento Aspectos básicos de la industria 4.0 y hacen una presentación en línea que tenga máximo 5 diapositivas, citando también, como estábamos diciendo ahora, las, perdón, tendencias tecnológicas y algunos ejemplos de aplicación. Perdón, regáleme un segundo y me tomo un espacio y ya regreso. Les presento excusas porque he tenido afectaciones de la garganta. Entonces, sí, me está afectando. Y finalmente, pues está el trabajo grupal, donde tienen que ustedes hacer la lectura del estudio de caso, hacer el cursograma analítico de procesos y el diagrama de Ishikawa, que tienen que hacerlo en inglés y en español. Estos anexos están en el espacio denominado
guía de aprendizaje. No sé si ya los tienen ubicados o lo miramos. Buenas noches. Ahora sí tengo micrófono. Ay, ahora sí hablen ustedes. Qué pecado. Profe, Sí, no no, es que me dio una gripe tenaz. yo sí tengo dudas con el cursograma. La verdad, no entendí nada de cómo debo Ah, llenarlo. Yo sé que no tienes voz, o si la tienes está un poco enfermita, pero bueno. ¿Cuándo dices que es el CIPAS para la explicación? hoy es martes. Hoy es miércoles, ¿no? Pudiera ser el sábado. Estoy pendiente de una reunión que tengo, pero pudiéramos hacer el sábado para de pronto garantizar la asistencia de otros estudiantes y ese día sí haríamos una demostración de cada uno de los productos que deben hacer y específicamente el cursograma. Sí, pues Igual yo, porque tú ahorita decías como que era la próxima semana, pero por el tiempo, pues igual todavía hay 13 días, pero sí es como un poco corto pero si fuera, bueno, si es el sábado, sí es sí, factible. sí, digamos que pensándolo bien, sí tendríamos que programarlo para el sábado. De igual manera, pues como que tú programarías la reunión y enviarías la información. Sí, exacto. Yo les envío el link. Estoy buscando aquí una información. Yo les enviaría el link, así como la web conferencia. No, mentiras. En los IPAs, ustedes deben inscribirse por plataforma. Entonces yo lo genero, les envío la invitación y les aparece en su campus para que ustedes se inscriban. Sí, 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 es correcto. Yo ya esos sí sí son como un poco más engorrosos, pero bueno, sí. Sí, voy a buscar aquí porque también les había solicitado, me solicitaron que les solicitara una información. Voy a mirar a ver si aquí está. Bueno, gracias por su comprensión. Qué pena haberme ausentado, pero es que me dio una gripe tenaz en enero y eso me dejó la garganta como que muy delicada. Bueno, miremos aquí. A ver. Es una encuesta que queremos hacer. Ustedes me dicen si pueden acceder a ella. Y a ver, copiémoslo aquí. Si me colaboran, son tan amables para diligenciar esa encuesta. Es muy cortica. Ay, gestión, egresados. Pero no entiendo por qué aquí dice egresados. A ver, miremoslo. Egresados. Entonces, a los factores. Dice, como egresado, tengo oportunidades, considero que el estatuto estudiantil, que cursé mi formación, la oferta de... ¿Ustedes en qué semestre van? En mi caso estoy cursando de cuarto y quinto. Yo de Quintix sexto. Bueno, entonces creo que no les aplica porque creo que lo están haciendo simplemente para egresados. Sin embargo, Mariana, no te preocupes por lo que yo te digo. Vamos a hacer el CIPAS, pero además les voy a colocar un ejemplo, pues para que ustedes se puedan guiar y puedan desarrollar esa actividad sin ningún inconveniente. Igual estoy en Teams. Si quieres ir avanzando y quieres enviarme, pues también miramos, o si no, pues publicas en el foro. Así que no te preocupes. ¿Listo? Dale, dale, profe. Igual manera, pues como no tengo idea de cómo llenarla ni qué información debe ir. Entonces como que en ese punto literal no he avanzado. O sea, tenemos el trabajo, el resto del trabajo está completo.
Solo nos Ajá. queda ese punto sin hacer, estás sin hacer de nada. Listo. Entonces no te preocupes que eso lo trabajamos el sábado y ya. Igual esta grabación del CIPAS también se le socializa a los demás, esta web y la del CIPAS que vamos a realizar. ¿Listo? Dale, Bueno, dale, profe. chicos, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y pues esperemos que hayan aprendido un poquito de muchas cosas y que las apliquen en su vida laboral y personal. Que pasen muy buena noche y Muchas gracias, tutora. Buenas noches, espero que te mejores. gracias, muy amable.